Me avisas. Ya. Buenas noches, vamos a empezar. Buenas noches, vamos a empezar el día de hoy el desarrollo de la clase que corresponde a la semana número 4. Para eso ustedes tienen la separata, en la cual se ha colocado unos cuadros, unas figuras, algunos diagramas, y al final de esto la evaluación que corresponde a esta semana número 4. Vamos a empezar trazando aquí una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo que nos va a permitir desarrollar, ¿no?, algunos acontecimientos históricos que abarcan desde el año 1800 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo. Esto corresponde a la historia del Perú y corresponde a las etapas que se han denominado el periodo formativo, la etapa conocida como el intermedio temprano, y tenemos finalmente el llamado periodo del horizonte medio. El horizonte medio. Tenemos entonces tres etapas de la historia del Perú prehispánico. No, vamos a empezar recordando algo que se había explicado en la semana número 2, cuando se abordó por primera vez el tema de la historia del Perú. Señalamos en esa ocasión que durante el periodo formativo es que ocurre la emergencia de la denominada alta civilización. Esto significa que va a aparecer en el mundo andino, ¿no?, algunas civilizaciones que van a tener algunas características muy particulares. Van a tener una organización estatal, van a estar altamente jerarquizadas, van a conocer la agricultura y la ganadería y la van a aplicar a una escala bastante amplia. Y por otro lado van a ser sociedades en las cuales se van a dar muchas tensiones al interior de los diversos grupos sociales, aparte de los logros tecnológicos y los logros también culturales que esas civilizaciones van a desarrollar. Esto se conoce como las altas civilizaciones o las culturas andinas. Y las teorías que trataron de explicar en su debido momento la aparición de estas civilizaciones las estudiamos bajo el nombre de las teorías sobre el origen de la cultura peruana, ¿no? La teoría en este caso de Max Zule, la teoría de Julio Cetello, la teoría de Federico Kaufmann-Doy y una de las últimas es la teoría de Luis Guillermo Lumbreras. Cada una se planteó en su momento y algunas de ellas efectivamente hoy día ya no son aceptadas en su totalidad porque la ciencia arqueológica ha demostrado o nos ha permitido conocer una serie de restos arqueológicos que han redefinido nuestra comprensión del Perú prehispánico. Sin embargo, lo que sí puntualmente podemos aseverar es que la emergencia de las altas civilizaciones, que va a tener sobre todo en Chavín a su primera expresión, fueron producto fundamentalmente de un conjunto de cambios que se operaron internamente en el mundo andino, desde el hombre de Pacaycasa, Lauricocha, Chivatero, Sechín, Cotoch, etcétera, pero que también a eso se sumaron un conjunto de influencias que vinieron desde el exterior. Estamos refiriéndonos en este caso a elementos que llegaron desde la región de América Central, elementos que vinieron seguramente de la región amazónica y otros que incluso llegaron desde la zona del actual Ecuador. Esa fusión, ese crisol, ¿no?, de avances internos y avances externos es lo que de alguna manera explica la emergencia de la alta civilización en el mundo andino. Y la primera civilización que surgió en el mundo andino es en este caso la civilización de Chavín, ¿no? La civilización de Chavín. Sobre Chavín nosotros tenemos en la práctica, ¿no?, tenemos en la práctica sobre Chavín algunas de las características, ¿no?, muy particulares de esta civilización, ¿no? Veamos ahí. Por ejemplo, nos señalan que la ubicación de Chavín estuvo en, vamos a dibujar por acá, supongamos que esto sea la costa del Perú, acá se encuentra el lago Titicaca, ¿no? Esta es la región, digamos, de los Andes, ¿no? Ahí están los Andes, ¿no? Entonces, la civilización Chavín es una civilización que se iba a desarrollar en la Sierra Norte del Perú, ¿no?
en lo que actualmente es el departamento de Ancash. Iba a tener en este caso su punto neurálgico en los valles de los ríos Moshne y Huachesca, ¿no? A partir de esta región, la civilización chavín iba a tener una influencia muy grande en un área mucho más amplia. Iba a llegar, por ejemplo, hasta la zona de Ayacucho, hasta Lima, la costa norte de lo que actualmente es el Perú. Habría que hacer aquí una acotación, que cuando estamos hablando de la influencia de Chavín, estamos refiriéndonos sobre todo a una influencia en el campo cultural, en el campo religioso. Chavín no fue una sociedad militar, no fue una entidad política, fue en realidad una forma de pensar la ideología religiosa, fue una serie de estilos arquitectónicos, de la cerámica, etcétera, todo lo cual tuvo un rango de difusión muy amplio en un territorio panandino. Por eso que este primer periodo se conoce como formativo y también se denomina como el primer horizonte. Eso respecto a la ubicación y respecto a el proceso de expansión y de influencia que tuvo la civilización chavín. Pero Chavín también está asociado a lo que viene a ser su economía, una economía basada fundamentalmente en el cultivo del maíz, ¿no? Una planta de origen amazónico que fue domesticada y fue por Chavín impulsada como un cultivo de carácter extensivo en la zona andina, ¿no? Las civilizaciones posteriores a Chavín no dejarían de lado el maíz como un cultivo sostén, ¿no? De los diversos desarrollos culturales que se dieron en el mundo andino. Igualmente conoció también el caso de la ganadería, la cerámica, pero la agricultura fue la base, ¿no? De la organización económica. En cuanto a la organización política y la sociedad, Chavín fue una sociedad teocrática, ¿no? Los sacerdotes o la casta sacerdotal tenían el control de las instituciones políticas, ¿no? Su conocimiento acerca de los fenómenos atmosféricos debido a las observaciones que realizaban del movimiento de los astros y una serie de variables que uno puede observar, les dieron una cierta capacidad, ¿no? De poder predecir acontecimientos como eran las épocas de sequía, las épocas de lluvia, todos esos elementos tan importantes para la práctica de la agricultura. Ahí radicaba la legitimidad, ¿no? De los sacerdotes de Chavín y eso explica en gran medida por qué tuvieron un control sobre la sociedad. Respecto a la religión, fue una religión de carácter politeísta, una religión en la cual muchas de las divinidades estaban asociadas a animales originarios de la región amazónica, el ave de rapiña, ¿no? Por otro lado tenemos las serpientes, tenemos también el jaguar, todo ello va a estar presente en la diversidad de las iconografías en la cerámica, en la arquitectura, en el caso de Chavín. Igualmente en la práctica se nos menciona la arquitectura, una arquitectura de carácter monumental, con edificios rectangulares, con algunos niveles de los edificios en niveles subterráneos, caracterizada por el uso del adobe en la región de la costa y por la piedra en la región de la sierra. Y en ese sentido, la civilización Chavín ha dejado una serie de evidencias arqueológicas, pero que también ponen en evidencia la influencia en un territorio panandino, ¿no? En lo que actualmente es el Perú. Se encuentran evidencias de Chavín, por ejemplo, en la zona de Chupas, en Ayacucho, en la zona de Cajamarquilla, ¿no? En el caso, o las ruinas de Garagay, también en el caso de Lima. Tenemos en La Libertad, por ejemplo, las ruinas de Chongoyaque. En el caso de Ancash tenemos Chavín de Huántar, que fue descubierta por Julio Cetello el año 1919, cuando por primera vez se puso, digamos, a la luz pública los restos arqueológicos de Chavín. Igualmente tenemos en la zona de Cajamarca, Cumbemayo, Cunturhuasi, como restos arqueológicos, evidencias de la arquitectura Chavín. Son algunos aspectos importantes que hay que rescatar. Igualmente en la práctica ustedes pueden ver que se habla acerca de la escultura. La escultura Chavín tenía características muy similares a lo que ocurría en la arquitectura, ¿no? Una arquitectura fundamentalmente hecha de piedra, una arquitectura como soporte para la iconografía religiosa, una arquitectura realizada las figuras eran plasmadas a través de incisiones que se hacían en las piedras, ¿no? Algunos ejemplos de la escultura Chavín vienen a ser el lanzón de Chavín, el monolito Tello, ¿no? La estela Raimondi, ¿no? Son algunos ejemplos bastante importantes. La otra civilización que pertenece al periodo formativo es la civilización de Paracas.
la civilización de Paracas, ¿no? En el caso de Paracas, ¿no? Paracas fundamentalmente lo que se conoce son los lugares en los cuales se enterraban, ¿no?, a los muertos. Estos ya convertidos en fardos funerarios eran enterrados en tumbas que tenían diversas formas, ¿no? A partir de eso se puede deducir la presencia de un pueblo que hemos bautizado con el nombre de Paracas, ¿no? El término Paracas tiene dos acepciones. Para algunos significa gente de cabeza alargada, que era una característica de los habitantes de esta civilización, mientras que para otros viene a ser el nombre que se le da a un tipo de desplazamiento de los vientos, a un viento particular que existe en la región de la bahía de Paracas. La bahía de Paracas, ¿no?, es el área en el cual se iba a desarrollar la civilización de la cual estamos hablando. Algunas características referidas a su agricultura son muy similares al caso de Chavín, ¿no? La agricultura en función del cultivo del maíz y otras plantas, así como también la pesca y alguna actividad ganadera, ¿no? Tenemos también una entidad política en Paracas donde la casta sacerdotal es la que tiene el control de las instituciones políticas y del conjunto de la sociedad. En el caso de la religión, también es una religión de carácter politeísta, una religión en la cual existe una divinidad que es el dios ocular, ¿no? Una divinidad que es representada siempre, digamos, como un ente del cual brota otra vida, ¿no? Es una especie de dios generador. Igualmente está asociado a las cabezas trofeo, ¿no?, que es una práctica de guerra, pero que también es una expresión que aparece en mucha iconografía, tanto de la cerámica como de la arquitectura y de la escultura de esta civilización. Respecto a la cerámica, habría que señalar que la cerámica en Paracas es una cerámica de carácter globular, ¿no?, pictórica, ¿no? Se transitó de la forma precocción a la postcocción. Habría que señalar tal vez aquí como una acotación, ¿no?, que en Paracas hay dos fases, ¿no?, una conocida como la fase caverna y otra conocida como la fase necrópolis. Cada una de esas fases está asociada a diferentes formas de realizar los entierros, ¿no? En la fase caverna los entierros se realizan, ¿no?, en unos depósitos, ¿no?, que tendrían la forma de una bota. Acá estarían los fardos funerarios, mientras que en la fase necrópolis los entierros se realizan de una manera mucho más clásica, ¿sí o no? Así, ahí están los fardos, ¿no? Este es el nivel no, vamos a ponerlo así, este es el nivel, para que nos ubiquemos, ¿ya? Pero más allá de estas consideraciones en función de las formas de los entierros, lo que habría que, y para eso en realidad explicaba esto, era que la fase caverna está asociada más a lo que había sido Chavín, ¿no? De alguna manera las primeras etapas de la cultura Paracas son fuertemente influenciadas por la civilización Chavín. En ese sentido, por ejemplo, la cerámica de la fase caverna es una cerámica que guarda muchas similitudes con la cerámica Chavín. La forma globular, ¿no?, el asa estribo, ¿no?, las figuras plasmadas con incisiones, ¿no?, el ceramio que trata de asimilarse a la piedra, que son características de la cerámica Chavín, también están presentes en esta primera etapa. Mientras que la fase necrópolis está asociada a una etapa de la historia del Perú en la cual aparece otra civilización en la misma región de Ica, que es la civilización de Nazca. Entonces, acá podemos encontrar una cerámica de caracteres mucho más pictográficos, una cerámica polícroma, ¿no? Eso pone en evidencia más bien sus similitudes a lo que después iba a ser la civilización de Nazca. Incluso si uno analiza algunos aspectos religiosos, también puede encontrar similitudes tanto a Chavín como en el caso de Nazca, ¿ya? Son entonces algunas características que estamos señalando. Otras cosas que podemos señalar de Paracas están referidas a la textilería, ¿no? Una textilería donde se caracterizan los mantos, ¿no?, que fundamentalmente se han encontrado envolviendo a los cuerpos que han sido momificados, ¿no? Tenemos ahí pues estos mantos de muchos colores que además están construidos con hilos en algunos casos del pelo de los camélidos, como pueden ser las llamas o las alpacas,
y por otro lado también incluso hay hebras de oro, de algodón y de otros elementos, ¿no? Todo lo cual habla un poco un estilo bastante perfeccionista en la elaboración de los textiles. Habría que mencionar también el caso de la arquitectura Paracas, que se guardan muchas similitudes con el caso de Chavín, predominantemente el uso del adobe, ¿no? Las construcciones de carácter rectangular, ¿no? Son algunas cosas muy importantes a señalar en el caso de Paracas. Y finalmente tenemos en el caso de Paracas la medicina, ¿no? Practicada a través de las técnicas de trepanación y por otro lado de las técnicas de momificación, ¿no? En cuanto a la trepanación, ¿no? Hay dos interpretaciones al respecto, ¿no? Algunos que plantean que esto es producto fundamentalmente de creencias religiosas, ¿no? Se pensaba que las personas pues eran poseídas por espíritus y para que estos pudieran salir del cuerpo de los humanos era necesario practicarles una incisión, una abertura. Otros que plantean que en realidad eran más bien conocimientos médicos, ¿no? Acerca de males que afectaban a las personas y por las cuales se hacían estas operaciones, ¿no? Son dos teorías que tratan de explicar una misma evidencia, que existen restos de personas, ¿no? Donde han sido practicadas sistemáticamente las trepanaciones, ¿no? En cuanto, en la práctica ustedes pueden encontrar dos dibujos, uno de ellos hace alusión a la iconografía escultórica de Chavín, ¿no? Es en este caso el Stella Raimondi, y luego tenemos un manto Paracas que también con sus respectivas iconografías, ¿no? En este caso en los textiles. Habría que mencionar que el ocaso de las civilizaciones del periodo formativo está asociado a los cambios climáticos y geográficos que se dieron en los siglos previos a la era cristiana, ¿no? En estos siglos, ¿no? el Perú experimentó una modificación del clima, que en el caso de la sierra se expresó sobre todo en periodos bastante amplios de sequía, seguidos de periodos de lluvia, inundación. Todo eso iba a obligar a la población de la Sierra Norte, ¿no? Que vivía, digamos, bajo la influencia de Chavín, a comenzar a migrar hacia otros territorios, lo cual trajo como consecuencia la crisis y el colapso y la posterior desaparición de los centros, en este caso de Chavín de Huántar, tanto el Templo Viejo como el Templo Nuevo, que poco a poco comenzaron a desaparecer, ¿no? O a perder influencia. En contraparte a ese proceso en la costa norte y en general en toda la costa de lo que hoy es el Perú, por aquellos mismos siglos se experimentó un mejoramiento de las condiciones climáticas, ¿no? Y el terreno también cambió sus características, ¿no? Había una presencia de mayor humedad, mayor vegetación, ¿no? Seguida, digamos, de una morigeración del clima, es decir, temperaturas mucho más benignas, todo lo cual hizo atractivo los valles costeños, que fueron poco a poco recibiendo grandes cantidades de población, sobre todo los que migraban de la sierra. De alguna manera hay una especie de dialéctica, ¿no? De relación de tensión permanente en la historia prehispánica entre la costa y la sierra. Producto de ese proceso es que van a surgir las civilizaciones que corresponden al llamado intermedio temprano, ¿no? Estas civilizaciones del intermedio temprano, ¿no? Las más conocidas y de las cuales tenemos algunos detalles en la práctica, son la civilización de Nazca y por otro lado la civilización de Moche. Pero existen otras civilizaciones en esta etapa, ¿no? Existen otros pueblos, porque estamos hablando de un periodo en el cual existe una diversidad cultural. Así como en el periodo anterior, ¿no? Es una etapa de homogenización, donde el patrón Chavín en un momento y luego el patrón Paracas, digamos, tienen mucha influencia. Hay un periodo conocido como el intermedio temprano, donde más bien se van a dar los desarrollos regionales. Es decir, las culturas aquí van a tener el control de uno, dos o tres valles, ¿no? Entornos regionales sobre los cuales un mismo patrón cultural e incluso ya los primeros elementos de lo que vendría a ser la acción militar o de los guerreros van a tener el control sobre un territorio delimitado. Entonces, existen en esta etapa de la historia del Perú que abarca desde el año 200, ¿no? Acá tenemos el cuadro desde el año 200 a.C. hasta el año 600 después de Cristo, tenemos una gran cantidad de culturas, Nazca, Moche, tenemos la presencia también de la cultura Recuay, de la cultura Lima, de la cultura Huarpa, de la cultura Higueras, la cultura Vicus, la cultura Palcamayo, ¿no?
Todas estas y otras más civilizaciones que se van a desarrollar durante este periodo, ¿no? Desde el año 200, ¿no? Antes de Cristo, perdón, estamos acá colocando mal, sí, claro, hasta el año 600 después de Cristo, ¿no? Estas civilizaciones, ¿no? Vamos a estudiarlas a partir de dos ejemplos clásicos, Nazca y Moche. En el caso de Nazca, como bien se señala aquí, tuvo su centro inicial en el departamento de Ica, ¿no? En los valles de Nazca, Topará y Ocucaje. A partir de esa región, cuya capital fue el emplazamiento religioso de Cahuachi, ¿no? La civilización Nazca iba a controlar un conjunto de valles, pero que estuvieron siempre restringidos a la costa sur de lo que actualmente es el Perú. Un aspecto de su economía fue el haber practicado una agricultura de carácter intensivo, ¿no? Debido a las condiciones tan particulares de esta zona, donde los territorios aptos para la agricultura son bastante limitados, los nazquenses aprovecharon esos territorios utilizando diversas técnicas, la construcción de canales de irrigación, la construcción de acueductos y por otro lado también la siembra de cultivos alternos, ¿no? A lo largo del año, lo cual les permitía permanentemente estar utilizando los mismos terrenos y no dejar los terrenos en descanso, ¿no? Intercambiaban en este caso plantas, ¿sí o no? Maíz, verduras, todo esto permitía que el terreno regularmente volviera a retomar sus características nutritivas, ¿no? Y hacía posible pues una agricultura permanente. Estas y otras técnicas son de alguna manera lo que explica el por qué durante varios siglos Nazca pudo sostener, ¿no? Un grupo humano tan amplio como es el que se ha pensado que existía en esos territorios. En el campo de la sociedad y la política, Nazca es una de las primeras civilizaciones en las cuales el entorno de los guerreros, el entorno militar, comienza a asumir parte de las funciones políticas. Si bien es una sociedad también de carácter teocrático, los guerreros comienzan a compartir ese poder. En cuanto a la religión, una religión de carácter politeísta, ¿no? La presencia del dios Con, que está mencionado aquí en la práctica, como ustedes lo pueden leer. En cuanto a la cerámica, Nazca logró, en cuanto a la estética, una de las cerámicas mejor logradas del mundo prehispánico. Una cerámica caracterizada por lo polícroma, una gran cantidad de colores, cerca de 11 colores, ¿no? Una cerámica que en su acabado asemejaba al de la porcelana, y por otro lado una cerámica con unas técnicas que le permitían una fijación permanente de la pintura, ¿no? A través de las técnicas precocción. Y una cerámica pictórica, ¿no? Fundamentalmente pictórica. Si hay un rasgo que distingue la cerámica Nazca es el ser pictórica, la utilización de varios colores. Todo ello entonces nos lleva a señalar, como he dicho al inicio de esta intervención, que en el caso de Nazca la cerámica fue estéticamente la mejor lograda del mundo prehispánico. Ni siquiera los incas u otras civilizaciones posteriores lograron tan altos niveles de belleza en cuanto a los ceramios que se fabricaron. También podríamos mencionar en la cerámica, como se dice acá, y tienen ustedes ahí en la parte inferior de la práctica, tienen ustedes una fotografía de un ceramio nazquense, pueden ver sus características, la forma globular, el asa estribo, ¿no? La utilización de los dos picos y sobre todo la figura de un pájaro pero que está pintada. A pesar que no es una figura a colores, ustedes pueden notar por los diferentes matices que tiene el negro y el blanco, que en realidad es una figura que ha sido elaborada, ¿no? Utilizando diversos colores. En cuanto a los geoglifos, ¿no? En el caso de Nazca están representadas por las llamadas líneas de Nazca. Estas líneas ubicadas entre el kilómetro 419 y el kilómetro 465 de la Panamericana Sur, presentan pues dibujos de diversos animales, ¿no? Colibrí, monos, arañas, etcétera. Fueron descubiertos por José Mejía Sexpe, posteriormente fueron estudiados por Paul Kosok y hace algunas décadas estuvieron no solamente estudiadas, sino tratando o desarrollando toda una política de preservación y de cuidado por María Reich, ¿no? Son tres personas que están asociadas a las líneas de Nazca. Hay muchas interpretaciones acerca del origen de estas líneas, algunas un poco fantásticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ven en las líneas
el producto, digamos, de la llegada de seres extraterrestres. Esto obviamente es de las teorías, digamos, las menos sólidas. Hay otras, en cambio, que plantean que las líneas serían más bien una forma de calendario, ¿no? La representación de una serie de observaciones que se hacían en esta civilización. ¿Con qué fines? Eso es algo que igualmente es producto de las teorías, ¿no? Lo cierto es que al momento no tenemos evidencias a favor de una u otra forma de interpretar estas líneas. Lo cierto es que es actualmente un resto arqueológico muy visitado que atrae a muchos turistas de todas partes del mundo. En cuanto a la arquitectura nazquense fundamentalmente se caracteriza también por el uso del adobe. Un ejemplo clásico de la arquitectura nazquense es el centro religioso de Cahuachi. Tenemos luego la civilización Moche, ¿no? En el caso de Moche, su ubicación abarcó en realidad un área bastante amplia a partir del núcleo inicial que estuvo en el valle del río Moche, pero abarcó un área que llegó hasta la zona de Piura en el norte, hacia el sur llegó hasta el departamento de la Libertad y hacia la sierra incluso llegó a la parte occidental del departamento de Ancash, ¿no? Todo eso, digamos, fue un área, pero aún así un área regional de influencia de la civilización Moche. En el caso de Moche, como en el caso de Nazca, la influencia ya no solamente fue cultural o religiosa, fue una influencia también política, militar. Fue en este caso la coacción de un señorío sobre otro, pero en un ámbito todavía regional. En el caso de Moche habría que señalar que su agricultura es una agricultura muy similar a la de Nazca, una agricultura que utiliza una serie de innovaciones tecnológicas vinculadas a la hidráulica. Por otro lado, el cultivo del maíz. Tal vez lo más importante es destacar los aspectos sociales y políticos, ¿no? En el caso de Nazca, es tal vez la civilización donde más se evidencia la presencia de una casta militar que va teniendo cada vez mayor preponderancia que los sectores teocráticos, que siguen siendo los dominantes en la sociedad mochica. Pero si uno analiza, por ejemplo, la iconografía, es decir, las figuras presentes en la cerámica, en la arquitectura y en la escultura, en el caso de Moche, uno puede encontrar elementos como la guerra, los guerreros, las armas, batallas, ¿no? Personas en este caso decapitadas, o divinidades en una actitud de expresión de fiereza, ¿no? O de crueldad, como es el caso del dios Ayapaec, el cual siempre es representado con unas grandes fauces. Todo eso entonces nos puede hacer deducir que en el caso de Nazca, los componentes militares, ¿no? Y la guerra como tal se habían convertido en un elemento consustancial a esta sociedad. Y seguramente porque tanto Nazca como Moche siempre estuvieron enfrentándose a un problema que fue el de la desertificación. Es decir, gradualmente con el paso de los años, cuando ya estamos acercándonos al año 600 después de Cristo, el desierto costeño comenzó a ganar territorio. Las condiciones climáticas de esta zona del Perú comenzaron a parecerse más a las actuales, ¿no? Es decir, la carencia de lluvias, ¿no? Los ríos de carácter irregular, ¿no? La vegetación en torno a los valles costeños es bastante escasa. Todo eso entonces con el transcurso del tiempo se fue acentuando, lo cual obligó a estas civilizaciones, pero tal vez más en el caso de Moche, a tratar de conquistar valles colindantes, lo cual a su vez implementó una permanente política de guerra y asedio sobre otros pueblos que a su vez catapultó a un primer plano de la política de esta sociedad a los guerreros. Otro aspecto que deberíamos mencionar en el caso de Moche, bueno, es la religión, ¿no? Una religión politeísta, la presencia del dios Ayapaez, como ya he explicado. En el caso de la cerámica mochica es una cerámica bícroma, es una cerámica escultórica y también pictórica, ¿no? Pero se destaca sobre todo por lo escultórica, ¿no? Ustedes tienen en la práctica tanto un ceramio nazquense como un ceramio mochica, y ustedes pueden ver ahí la diferencia. En ambos se ha tratado de plasmar la figura de un pájaro, pero en el primero es el dibujo de un pájaro, en el segundo el huaco o el ceramio toma en este caso la forma del pájaro, es decir, es una forma de escultura, ¿no? Hecha de arcilla, hecha de barro. Entonces, esa es una característica muy importante. Destacan también los llamados huacos retratos, ¿no? Que es toda una línea de trabajo en la cerámica en la cual se trata de plasmar elementos vinculados a los estados de ánimo de la persona, que parece haber sido una preocupación permanente también de los habitantes de Moche. Rafael Arco Joyle, que es un investigador
fallecido, planteaba siempre que en el caso de Nazca, ¿no? Rafael Larco Joyle, planteaba que en el caso de Moche, había existido una forma de escritura conocida como la escritura payariforme, ¿no? Que son efectivamente unos pequeños payares en los cuales hay algunas inscripciones, ¿no? Hechas con pinturas de varios colores. Sin embargo, esa es una teoría que no ha podido ser corroborada y mantenemos en general la idea de que en las sociedades prehispánicas, en el mundo andino, eran sociedades ágrafas, es decir, eran sociedades que no conocían formas de escritura, ¿no? Finalmente, podríamos mencionar respecto a la arquitectura moche algo muy parecido a la arquitectura nazca, ¿no? El uso del adobe, ¿no? Y la presencia de una gran cantidad de restos arqueológicos, ¿no? Los más importantes son Huaca Rajada, tenemos por ejemplo la Huaca el Brujo, tenemos el Templo del Sol y el Templo de la Luna, en las cuales además en las paredes hay la presencia de una iconografía conocida como la Rebelión de los Artefactos. Finalmente, de Moche habría que mencionar que el descubrimiento del Señor de Zipán, realizado por Walter Alba en 1987, es la evidencia de un señorío adscrito, en este caso, al señorío Moche, ¿no? Es un señorío más de los muchos señoríos que seguramente estaban bajo el dominio y el control de Moche, ¿ya? Hacia el año 600, entonces, tanto la civilización nazca como la civilización moche van a desaparecer. Las razones similares a las que originaron la desaparición de Chavín. Cambios en el entorno climático van a generar pues que la desertificación del desierto costeño se acelere. Todo eso va a obligar a flujos migratorios, seguramente hacia la sierra. Y con eso la extinción y la pérdida del poder de los centros ceremoniales nazquenses y mochicas, ¿no? Y más o menos hacia el siglo 600 después de Cristo vamos a entrar en un periodo de la historia prehispánica del Perú conocido como el Oriente Medio o Horizonte Imperial Temprano, ¿no? En la cual vamos a tener la presencia de dos civilizaciones, la civilización de Tiahuanaco y la civilización de Huari. Antes de entrar a los detalles de Tiahuanaco y de Huari que están señaladas en su práctica, sería bueno conocer algunas características que son generales, ¿no?, a este periodo conocido como el Horizonte Medio. Son tres fundamentalmente. La primera de ellas es que durante este periodo, ¿no?, van a aparecer las llamadas yactas, que son emplazamientos, ¿no?, de carácter administrativos, ¿no?, a partir de los cuales se va a controlar y administrar los territorios conquistados. Ese es un fenómeno nuevo en la historia andina, ¿no? El caso, por ejemplo, de Huiracochapampa en La Libertad, el caso de Pachacama, que en el caso de Lima, tienen ese origen, son yactas, ¿no?, instalados por la cultura Huari. La segunda característica de este periodo es que aparece el primer estado imperial, pan-andino. Estamos hablando del imperio Huari, ¿no?, que haciendo uso de la coerción militar va a comenzar a extenderse por una región bastante amplia del territorio andino. Y en tercer lugar, este periodo se caracteriza por la difusión y la dialectización de tres lenguas que hasta ese momento se habían hablado localmente, ¿no?, el quechua, el aymara y el puquina, ¿no? Esas tres lenguas van a comenzar a hablarse en territorios mucho más amplios del mundo andino. Y en función del proceso de expansión de los Huari, es que incluso el quechua va a tener una difusión mayor, ¿no?, en lo que hoy día es el territorio del Perú. Hechas esas precisiones que son características generales del periodo del Horizonte Medio, entremos a explicar, y para eso tenemos la práctica, tenemos ahí unos cuadros muy detallados, con algunas características, alguna información del caso de Tiahuanaco y Huari. En el caso de Tiahuanaco tenemos su ubicación, pues estuvo en la zona de la meseta del Collao, en los territorios que actualmente ocupan tanto Bolivia como el Perú. Su economía se caracterizó por ser una economía basada fundamentalmente en la agricultura, vinculada al cultivo de la papa, y en la ganadería, vinculada a la crianza de camélidos. En el caso de la agricultura, fue una agricultura que además
utilizó las técnicas de desplazamiento de la población y de control de determinados pisos ecológicos para lograrse proveer de una serie de recursos que no eran originarios de la zona de la meseta del Collao, que como ustedes saben por las características climáticas es una zona donde los cultivos naturales son muy limitados, principalmente tubérculos, papa, oca o yuco. Pero las sociedades necesitan otro tipo de alimentos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces se necesitaba en ese sentido, por ejemplo, verduras, frutas, coca, algodón. Todo ello se obtenía no a través del comercio o del intercambio, que existiendo eran cosas bastante pequeñas, sino fundamentalmente a través de la técnica o estrategia de desplazar grupos poblacionales originarios de Tiahuanaco hacia otros pisos ecológicos, ¿no? Por ejemplo, en lo que hoy día sería Tacna, Moquegua, y dedicarse a algunas actividades muy concretas, el sembrío de la coca, la pesca, todo ello, digamos, para nutrir, ¿no?, el centro de tiahuanaquense de estos otros recursos. Esa es una característica de la economía. Otra característica de la economía es las diversas técnicas que se emplearon para la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Es decir, para la habilitación de tierras dedicadas a la agricultura. En ese sentido, por ejemplo, se señala como una de esas técnicas, aquí está explicada, la construcción de los andenes, ¿no?, la construcción de los guaruguaro o los camellones, que son chacras que han sido formadas con terrenos o con tierras, digamos, muy nutritivas traídas de otros lugares, ¿no? Pero igualmente el chuño y el charqui son procedimientos que permitieron a esta civilización guardar alimentos, ¿no?, deshidratados por largos periodos, ¿no? Tanto la carne como la papa deshidratadas, ¿no?, permitieron pues ser guardadas para periodos de escasez, ¿no? Son algunos procedimientos o técnicas vinculadas a la organización económica de Tiahuanaco. En cuanto a la sociedad y la política, fue una sociedad también jerarquizada, con un estado teocrático, con una intención de carácter expansionista. La religión, una religión que presentó a una divinidad conocida como Huiracocha, ¿no?, que iba a tener mucha trascendencia en la historia posterior. En cuanto a la arquitectura, una arquitectura caracterizada por el uso de la piedra, por las grandes construcciones, ¿no?, por el uso de las grapas para poder fijar una piedra con otra, ¿no?, la utilización de la andesita, que es un tipo de piedra particular, y una arquitectura que tiene una gran cantidad de evidencias, ¿no? El Palacio de Calasasaya, la Fortaleza de Acapana, la pirámide de Pumapunku, son algunas muestras de ello. Luego tenemos que en el caso de la escultura de Tiahuanaco se parece también mucho a la arquitectura, ¿no? Una escultura fundamentalmente asociada pues a la utilización de la piedra, la elaboración de los monolitos, ¿no?, el monolito Ponce, el monolito Bennett, ¿no?, la portada del Sol, etcétera. Tenemos una cerámica, digamos, donde tal vez el quero es lo que más destaca, que es un vaso de boca ancha y base angosta, o los pebeteros, que eran cerámicos que eran utilizados para festividades religiosas, para la quema del incienso, para la quema de la coca. Tenemos también en la metalurgia la utilización, por ejemplo, del cobre, del bronce, y la utilización de algunas aleaciones como por ejemplo la tumbaga y el champi, que son distintas combinaciones del cobre, el oro, la plata, ¿no?, que servían para la fabricación de algunos elementos, ¿no? Bueno, finalmente tenemos el caso de la civilización Wari, ¿no? La civilización Wari es el producto de la fusión de tres elementos culturales: la religión, que proviene de Tiahuanaco, la agricultura y especialmente el cultivo de la papa, que viene de un pueblo llamado Huarpa, que también se ubicó en Ayacucho, y por otro lado los elementos de carácter artístico, de elaboración de cerámica, que provienen fundamentalmente de Nazca. La fusión de esos tres elementos en la zona de Ayacucho daría origen a la civilización Wari. ¿Qué caracteriza a Wari? Una agricultura fundamentalmente basada en el cultivo de la papa, como lo había sido en el caso de Tiahuanaco y como anteriormente lo había sido de Huarpa. Pero lo que hizo Wari fue extender este cultivo a áreas mucho más amplias del mundo andino. Una sociedad y una política caracterizada por la presencia de un Estado imperial que a su vez evidenciaba esa característica
en una planificación y en la construcción de puentes, de caminos y de las denominadas yactas, que es la teoría que plantea Luis Guillermo Lumbreras para hablar de un Estado imperial, el Estado imperial Wari. Aunque hay otros investigadores, como es el caso de Torero, Menzel y la propia Rushdie, que plantean que en realidad Wari más bien se parece al caso de Chavín, ¿no? Es decir, es una influencia cultural, religiosa, tecnológica, pero no es propiamente una sociedad imperial. Pero el criterio que más domina, la opinión que más domina en este debate es la de Lumbreras acerca del imperio Wari como el primer imperio panandino de la historia prehispánica del Perú. En cuanto a la religión, el culto al dios Huiracocha, que va a ser un culto bastante extendido, ¿no? Una arquitectura caracterizada fundamentalmente por la construcción hecha en piedra, ¿no? y en menor medida en este caso en adobe en la costa, y la presencia de muchas yactas, ¿no? Tenemos el caso de Piquillacta en el Cusco, Huaricochapampa en el caso de La Libertad, tenemos el caso de Pachacamac en Lima, Cajamarquilla en Lima, son algunas evidencias de la arquitectura Wari. La cerámica es una cerámica no tan destacada, ustedes tienen ahí algunas características, que es polícroma, pictórica, escultórica, y en la textilería destacan los famosos tapices, ¿no? Habría que mencionar finalmente que en el caso de Wari, los grandes aportes que Wari va a dar a la historia posterior del mundo andino son fundamentalmente haber empezado la difusión del quechua, haber desarrollado toda una red de caminos, ¿no? y de emplazamientos administrativos que después serían utilizadas por otras civilizaciones, y el caso de la aparición también del ejército, ¿no? como una institución regular en las sociedades posteriores, ¿no? Bueno, respecto a la evaluación, que ustedes la tienen ahí, les voy a dar las claves, ¿no? Vamos a poner aquí. Apúntenlas en otro lugar, luego toman un tiempo, las responden y luego corroboran sus respuestas, ¿no? La pregunta número 1, la respuesta es la letra D de dado. En la pregunta número 2, la respuesta es la A de amor. En la pregunta número 3, la respuesta es la E de enano. Y en la pregunta número 4, la respuesta es la A de amor. ¿Sí o no? Esas son las 4 preguntas y las 4 respuestas de la evaluación. Eso ha sido entonces el tema que nos ha abocado esta semana, ¿no? Hemos visto entonces estas civilizaciones que corresponden a 3 periodos de la historia del Perú prehispánico. Gracias. ¿No? Veamos ahí. Por ejemplo, nos señalan que la ubicación de Chavín estuvo vamos a dibujar por acá, supongamos que esto sea la costa del Perú, acá se encuentra el lago Titicaca, ¿no? Esta es la región, digamos, de los Andes, ¿no? Ahí están los Andes, ¿no? Entonces, la civilización Chavín es una civilización que se iba a desarrollar en la Sierra Norte del Perú, ¿no? En lo que actualmente es el departamento de Ancash. Iba a tener en este caso su punto neurálgico en los valles de los ríos Moshne y Huachesca, ¿no? A partir de esta región, la civilización Chavín iba a tener una influencia muy grande en un área mucho más amplia. Iba a llegar, por ejemplo, hasta la zona de Ayacucho, hasta Lima, la costa norte de lo que actualmente es el Perú. Habría que hacer aquí una acotación, que cuando estamos hablando de la influencia de Chavín, estamos refiriéndonos sobre todo a una influencia en el campo cultural, en el campo religioso. Chavín no fue una sociedad militar, no fue una entidad política.
fue en realidad una forma de pensar la ideología religiosa, fue una serie de estilos arquitectónicos, de la cerámica, etcétera, todo lo cual tuvo un rango de difusión muy amplio en un territorio panandino. Por eso que este primer periodo se conoce como formativo y también se denomina como el primer horizonte. Eso respecto a la ubicación y respecto a el proceso de expansión y de influencia que tuvo la civilización chavín. Pero Chavín también está asociado a lo que viene a ser su economía. Me avisas. Ya. Buenas noches, vamos a empezar. Buenas noches, vamos a empezar el día de hoy el desarrollo de la clase que corresponde a la semana número 4. Para eso ustedes tienen la separata, en la cual se ha colocado unos cuadros, unas figuras, algunos diagramas, y al final de esto la evaluación que corresponde a esta semana número 4. Vamos a empezar trazando aquí una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo que nos va a permitir desarrollar, ¿no?, algunos acontecimientos históricos que abarcan desde el año 1800 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo. Esto corresponde a la historia del Perú, una economía basada fundamentalmente en el cultivo del maíz, ¿no?, una planta de origen amazónico que fue domesticada y fue por Chavín impulsada como un cultivo de carácter extensivo en la zona andina, ¿no? Las civilizaciones posteriores a Chavín no dejarían de lado el maíz como un cultivo sostén, ¿no?, de los diversos desarrollos culturales que se dieron en el mundo andino. Igualmente conoció también el caso de la ganadería, la cerámica, pero la agricultura fue la base, ¿no?, de la organización económica. En cuanto a la organización política y la sociedad, Chavín fue una sociedad teocrática, ¿no? Los sacerdotes o la casta sacerdotal tenían el control de las instituciones políticas, ¿no? Su conocimiento acerca de los fenómenos atmosféricos debido a las observaciones que realizaban del movimiento de los astros y una serie de variables que uno puede observar, les dieron una cierta capacidad, ¿no?, de poder predecir acontecimientos como eran las épocas de sequía, las épocas de lluvia, todos esos elementos tan importantes para la práctica de la agricultura. Ahí radicaba la legitimidad, ¿no?, de los sacerdotes de Chavín, y eso explica en gran medida por qué tuvieron un control sobre la sociedad. Respecto a la religión, fue una religión de carácter politeísta, una religión en la cual muchas de las divinidades estaban asociadas a animales originarios de la región amazónica, el ave de rapiña, ¿no? Por otro lado tenemos las serpientes, tenemos también el jaguar. Todo ello va a estar presente en la diversidad de las iconografías en la cerámica, en la arquitectura, en el caso de Chavín. Igualmente en la práctica se nos menciona la arquitectura, una arquitectura de carácter y corresponde a las etapas que se han denominado el periodo formativo, la etapa conocida como el intermedio temprano, y tenemos finalmente el llamado periodo del horizonte medio. El horizonte medio. Tenemos entonces tres etapas de la historia del Perú prehispánico.
No, vamos a empezar recordando algo que se había explicado en la semana número 2, cuando se abordó por primera vez el tema de la historia del Perú. Señalamos en esa ocasión que durante el periodo formativo es que ocurre la emergencia de la denominada alta civilización. Esto significa que va a aparecer en el mundo andino, ¿no?, algunas civilizaciones que van a tener algunas características muy particulares. Van a tener una organización estatal, van a estar altamente jerarquizadas, van a conocer la agricultura y la ganadería y la van a aplicar a una escala bastante amplia. Y por otro lado van a ser sociedades en las cuales se van a dar muchas tensiones al interior de los diversos grupos sociales, aparte de los logros tecnológicos y los logros también culturales que esas civilizaciones van a desarrollar. Esto se conoce como las altas civilizaciones o las culturas andinas. Y las teorías que trataron de explicar en su debido momento la aparición de estas civilizaciones las estudiamos bajo el nombre de las teorías sobre el origen de la cultura peruana, ¿no? La teoría en este caso de Max Zule, la teoría de Julio Cetello, la teoría de Federico Kaufmann-Doy y una de las últimas es la teoría de Luis Guillermo Lumbreras. Cada una se planteó en su momento y algunas de ellas efectivamente hoy día ya no son aceptadas en su totalidad porque la ciencia arqueológica ha demostrado o nos ha permitido conocer una serie de restos arqueológicos que han redefinido nuestra comprensión del Perú prehispánico. Sin embargo, lo que sí puntualmente podemos aseverar es que la emergencia de las altas civilizaciones, que va a tener sobre todo en Chavín a su primera expresión, fueron producto fundamentalmente de un conjunto de cambios que se operaron internamente en el mundo andino, desde el hombre de Pacaycasa, Lauricocha, Chivatero, Sechín, Cotoch, etc., pero que también a eso se sumaron un conjunto de influencias que vinieron desde el exterior. Estamos refiriéndonos en este caso a elementos que llegaron desde la región de América Central, elementos que vinieron seguramente de la región amazónica y otros que incluso llegaron desde la zona del actual Ecuador. Esa fusión, ese crisol, ¿no?, de avances internos y avances externos es lo que de alguna manera explica la emergencia de la alta civilización en el mundo andino. Y la primera civilización que surgió en el mundo andino es en este caso la civilización de Chavín, ¿no? La civilización de Chavín. Sobre Chavín nosotros tenemos en la práctica, ¿no?, tenemos en la práctica sobre Chavín algunas de las características, ¿no?, muy particulares de esta civilización